Mi nombre es Jorge Lasta, soy de la regional de Vicuña Maquena. Y en este taller van a estar los ingenieros Oscar Alfredo Gentili, ingeniero agrónomo egresado en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, Santa Fe, responsable de la implantación, conducción, análisis y difusión de resultados de la red de ensayos de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Casilda. El ingeniero Marcos Murgio, egresado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2010 trabaja como investigador en el área de mejoramiento genético vegetal, Grupo Soja, integrante del Grupo Gestión del Proyecto Territorial Agrícola del Este Cordobés. Y el ingeniero Francisco Fuentes, egresado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Máster Ciencia en Mejoramiento Genético Vegetal y coordinador nacional de la Red de Evaluación de Cultivares de Soja del INTA, REXO. Les agradecemos, por favor, que apaguen los teléfonos y vamos a dar lugar a que ellos hablen y al final hacemos las preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la... Bueno, este tema trata sobre manejo de grupo de madurez, fechas de siembra y cultivares de soja. Perdón, ¿eh? ¿Estará el...? ¿Están puestos al revés? No. No. Un segundito, por favor. No, está puesta tu presentación. ¿Querés empezar vos? A ver, para mover esto. Ahí, directamente puedo mover de ahí. Puedes mover ¿De acá? Sí. ¿De dónde? ¿De acá? Sí. ¿Acá? Lo puedes mover acá. La flecha esta. Vamos moviendo. Bueno. En realidad estaba planificado al revés, o sea, iba a empezar Marcos Murgio, hablando de cuestiones sobre todo que hacen al clima, y la segunda parte me tocaba a mí. Se ve que estaban mal ordenadas las slides, y entonces, bueno, lamentablemente me toca empezar a mí. No es lo que estaba planificado, ¿no? Pero bueno, seguramente esta gráfica la vieron muchísimas veces. Siempre que analizamos los ensayos de la red que tenemos en el sur de Santa Fe, resulta que el 60-70% de la variación de rendimiento se debe al ambiente, en menor porcentaje a la interacción genotipo-ambiente y en menor porcentaje a la variedad, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de ambiente, hablamos de clima y suelo. Por supuesto que no podemos modificar la lluvia, no podemos modificar la distribución, no podemos modificar la textura de los suelos, pero sí podemos mejorar el ambiente, podemos transformar el ambiente a través del manejo que hagamos. Siembra directa, secuencia de cultivos, cultivos de cobertura. En la campaña 14-15, en la zona de Casilda, en el mismo área de Casilda, tuvimos brecha de rendimientos muy importantes, productores que sacaron arriba de 60 quintales en lote de producción y otros productores que apenas superaron los 40 quintales. La diferencia estuvo en qué manejo anterior habían tenido y la calidad que tenía en ese momento el suelo. Me parece que es sumamente demostrativo de esta situación estos dos gráficos donde muestra, bueno, un suelo sumamente deteriorado, sumamente degradado, con problemas de su compactación superficial, y abajo, en la misma zona, con el mismo clima, tenemos un suelo de buena calidad, con pocos problemas de compactación, con buena estructura física. Por supuesto que también eso significa diferencias muy importantes en lo que hace a la infiltración del agua, al almacenamiento de agua. Entonces, esa diferencia de la que hablábamos antes, 15-20 quintales de diferencia de rendimiento en lotes ubicados en la misma zona, en gran medida se debe a esto, a un manejo diferente de parte de productores de la misma zona, ¿no es cierto?
Decíamos que el 60-70% de la variación de rendimiento se debe al factor ambiental. Y dentro de los factores ambientales, por supuesto, es uno de los más importantes, el más importante, es la disponibilidad de agua. Cada vez que hacemos un ensayo en el centro-sur de Santa Fe, todos los años hacemos 15 o 20 ensayos de evaluación de cultivares y de grupo de madurez. Siempre se hace un balance hídrico, así que hace más de 15 o 20 años que estamos haciendo estos ensayos y todos los años hacemos 15 o 20 ensayos, así que tenemos 300 o 400 balances hídricos. Los balances hídricos consideran variables del suelo y variables climáticas, como ahí podrán ver, por ejemplo, están las lluvias. La línea superior es la línea de, no sé si lo marco bien, bueno, la línea superior es la capacidad de campo, la línea azul representa el agua útil y la línea verde representa la línea de estrés hídrico. Cuando la línea azul, que es el agua útil, está por debajo de la línea de estrés, está indicando que el cultivo está sufriendo déficit hídrico. La situación más común, la situación predominante es esta, que en algún momento del ciclo de cultivo, sobre todo en la segunda quincena de enero o los últimos días de diciembre, tengamos algún momento de estrés hídrico que depende, bueno, de las lluvias que se produzcan en ese momento, que generalmente son más escasas, y por supuesto también entra a jugar las temperaturas. Mucho menos frecuente que se presente algún déficit hídrico en el mes de febrero. O sea que esta es la situación típica que vemos en la mayoría de los balances hídricos que elaboramos en la región centro-sur de Santa Fe. Esta es la situación de la campaña 14-15, Casilda. Casilda es un ambiente con napa freática. ¿Sí? ¿No se escucha? No se escucha, disculpen. Bueno, esta es la situación de Casilda, campaña 14-15. Tenemos un año niño fuerte. Es un ambiente con napa freática. Fíjense de que en este momento, en este balance hídrico, en este gráfico, en ningún momento el cultivo está sufriendo déficit hídrico, estrés hídrico. O sea, durante todo el ciclo tenemos una buena disponibilidad de agua en el perfil del suelo. Y esta es la situación del mismo lote, o sea, la misma situación de Casilda, con presencia de napa freática, pero en una campaña durante la segunda quincena de enero faltaron las lluvias, se registraron temperaturas muy altas y fíjense que aparece un periodo de 15 o 20 días con estrés hídrico. Les vuelvo a decir, es la misma situación que el gráfico anterior. Lo que pasa es que el gráfico anterior era campaña 14-15, esto es campaña 13-14. Es necesario tener en cuenta, me parece, cosa muy importante, qué es lo que puede pasar con las napas freáticas. Estas son dos situaciones donde hay napas freáticas, son dos lotes ubicados en Marcos Juárez, dos lotes de soja de primera, campaña 15-16, año niño fuerte. Y fíjense que entre el 31 de diciembre y el 31 de enero, la napa baja más de 1,5 metros. O sea que dentro del ciclo de un cultivo, la napa puede tener oscilaciones importantes. Como les decía, en este caso, la napa tiene una variación de más de 1,5 metros en solo un mes. Bueno, empezando a hablar un poco de lo que es grupo de madurez, esto es lo que pasó en la campaña 14-15, la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, esto es para la zona núcleo, sur de Santa Fe, sueste de Córdoba, norte de Buenos Aires. Esto es lo que pasó con los grupos de madurez. Tenemos que el grupo que mejor funcionamiento que tuvo en cuanto a rendimiento fue el 4 medio, el 4 largo. Cuando está 4 largo también incluye material del grupo 4 medio, o sea, están incluidos dentro de ese grupo 4 medio y 4 largo. El 4 corto en segundo lugar, 3 largo, el 3 corto y el 5 corto. Estos fueron los grupos que mejor comportamiento, o sea, es el comportamiento de los grupos en la campaña 14-15, que fue una campaña de altísimo rendimiento. Fue una de las mejores campañas de los últimos 15 o 20 años, ¿no? Si miramos lo que pasó con los cultivares, de los 8 cultivares de mejor comportamiento, tenemos 3 cultivares que pertenecen al grupo 3, un cultivar que pertenece al grupo 4 corto, un cultivar del grupo 4 y medio, 4 largo, perdón, 2 del grupo 4 medio, 46-12 y 22-46, y un material del grupo 5 corto. Bueno, en el sur de Santa Fe y especialmente en Casilda, hace ya más de 15 años que venimos siguiendo una línea de trabajo que consiste en sembrar en los mismos lotes de producción fecha de siembra de octubre y fecha de siembra de noviembre. O sea que sembramos los mismos grupos de madurez y los mismos cultivares en 2 fechas de siembra, octubre y noviembre. Por supuesto que acá son ensayos en campo de productores. Bueno, las barras azules representan la siembra de octubre, la barra bordó representa la siembra de noviembre. Fíjense que tenemos una especie de escalera que va del grupo 3 al grupo 4 largo. En el caso del grupo 3 y en el caso del grupo 4 corto, es como que tenemos un mejor funcionamiento, un mejor comportamiento de lo que es la fecha de siembra de noviembre.
En el caso del grupo 4 medio, 4 largo, hay un mejor comportamiento en lo que es la siembra temprana, la siembra de octubre. Las dos líneas representan justamente los desvíos en relación al promedio. La línea inferior representa el desvío de las sojas sembradas en los primeros días de noviembre y la línea superior representa el desvío con respecto al promedio de la siembra de octubre. Como verán, tenemos un desvío mayor en el caso de la siembra de octubre respecto a las siembras de noviembre. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno. Esto es considerando el peor ambiente y el mejor ambiente. El mejor ambiente fue la campaña 11-12 en Casilda, fue una campaña de altísimo rendimiento. Ahí tenemos nuevamente la escalera. Fíjense, tenemos grupo 3, grupo 4, grupo 4 largo. El grupo que mejor funcionó fue el grupo 4 medio, 4 largo. Tanto en siembra de primera como en siembra de temprana, pero fíjense que en el mejor ambiente, en el buen ambiente, con rendimientos muy altos, la siembra temprana funcionó mejor que la siembra de noviembre. Cuando tenemos el peor ambiente, que fue la campaña 2003-2004 en Olivero, donde no llovió ni para la soja temprana ni para la soja de primera, vemos que la cosa es bastante distinta. Siempre funcionó mejor la siembra de noviembre respecto a la siembra temprana, y el grupo que mejor funcionó en esas condiciones de peor ambiente fue la siembra, el grupo 4 largo. Fíjense que tanto en siembra temprana como en siembra de primera tuvo mejor comportamiento que los otros grupos en ese ambiente de bajos rendimientos. Bueno, en algunos de los ensayos no participa el grupo 3 y en algunos de los ensayos sí participa el grupo 3. O sea, son varios ensayos donde generalmente participa el grupo 3 largo, 4 corto, 4 medio, 4 largo y 5. En algunas situaciones, en algunos ensayos, en algunas campañas también participó el 3 corto. Me pareció importante comparar el grupo 3 corto con lo que es el grupo 4 medio, variedades como 4612, 450, 4602. Bueno, de la comparación resulta que, esto es promedio, por supuesto, la siembra temprana del grupo 3 tuvo un rendimiento 4 quintales, 400 kilos, menos que la siembra del grupo 3 corto, sembrada en los primeros días de noviembre. Con respecto al grupo 4 medio, vemos que la siembra temprana y la siembra de primera funcionan más o menos con iguales rendimientos. No hay casi diferencia entre lo que fue la siembra temprana del 4 medio con respecto a la siembra de noviembre. Bueno, y esto a la izquierda, las 4 barras que tenemos a la izquierda representan la siembra, un peor ambiente, y la barra que está a la derecha representa el mejor ambiente. Fíjense, cuando el ambiente no es bueno, tenemos que las grupos 3 cortas rinde en relación, en la siembra temprana, en relación a la siembra de noviembre, tiene un rendimiento de 4 quintales menos. En el caso de la 4 media casi no hay diferencia en un mal ambiente. En cambio, cuando vamos a un muy buen ambiente, tanto en el caso de la siembra de temprana como en el caso para el grupo 3 corto, como para el grupo 4 medio, funciona mejor la siembra temprana que la siembra de noviembre, con una diferencia de 4 o 5 quintales. Esto fue la campaña 14-15, fue una campaña excelente, debe haber sido la mejor campaña de los últimos 15 años en la zona de Casilda. La siembra se hizo el 16 de octubre y nos atrasamos un poquito en la siembra de primera, que se hizo los primeros días de diciembre. De cualquier manera, en esa campaña anduvieron bien todas las fechas de siembra. Vemos que el promedio de la siembra temprana fue 2 quintales superior a la siembra de noviembre, y los dos cultivares que tuvieron mejor comportamiento fueron 2 materiales del grupo 4 medio largo. En el armado de la estrategia de manejo de grupo de madurez, fecha de siembra, cultivares, debemos tener en consideración estos 4 puntos. Perspectiva climática de la campaña, de eso justamente lo que iba a hablar Marco, si va a ser un año niño, si va a ser un año niña, si va a ser un año neutro. La situación particular de cada empresa, eso es muy importante porque, bueno, a ver, no es lo mismo en la zona de Chañar Ladeado un productor que tiene 50 hectáreas propias y trabaja 150 hectáreas afuera y la alquila 150 hectáreas y paga 20, 21, 22 quintales, que un productor de Chañar Ladeado que trabaja 200 hectáreas, 200 hectáreas son propias. Hay diferente situación económica, diferente situación financiera, diferente capacidad de asumir cierto nivel de riesgo, ¿no? En cuanto a características y comportamiento de cultivares, si tenemos en cuenta los cultivares que participan en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares todos los años, tenemos
desde grupo 3 corto a grupo 5 corto. Todos los años participan 80, 90 cultivares, algunas veces hemos superado los 100 cultivares. Hay algunos grupos que tienen más renovación que otros, hay otros grupos que no tienen tanta renovación. En general el grupo 3 corto no tiene tanta renovación, sí tiene buena renovación de cultivares, todos los años se incorporan lo que es 3 largo, 4 corto, 4 largo. Hay diferencia entre grupos, hay diferencia entre cultivares. Yo creo que para cada ambiente tenemos que buscar los materiales, los cultivares que tienen mejor comportamiento. Siempre en cada ambiente tenemos 2 o 3 cultivares que son los que mejor comportamiento tiene. Y también tenemos que buscarle el cultivar el ambiente que más que mejor le resulta, ¿no? Como ejemplo, en la campaña 14-15, que fue una campaña de altísimo rendimiento, hubo material que fue los que tuvo un rendimiento más alto, era un grupo 4 largo, fue el material de mejor rendimiento, uno de los mejores rendimientos, en las diferentes redes. Este material justamente tiene una gran capacidad de producir semillas por unidad de superficie, pero tiene una ventaja que es el nivel de vuelco. Bueno, a ese material tenemos que buscar un lugar, un ambiente, donde pueda expresar su potencial de rendimiento, su capacidad de generar semillas por unidad de superficie, pero bueno, que el vuelco no se convierta en un problema importante, porque es un material que tiene su nivel de vuelco, ¿no? Les comento, para que lo tengan en cuenta, ya están disponibles los resultados de la campaña 15-16 de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares. Fueron presentados el viernes pasado en INTA Marco Juárez. Así que bueno, yo les mostré algunos resultados de la campaña 14-15, pero ya están disponibles los resultados de la campaña 15-16. Que para la zona núclea, como les decía, generalmente son materiales que van del grupo 3 corto al grupo 5 medio, 5 corto. Y bueno, con respecto a la capacidad productiva de la zona en general y de cada lote en particular, bueno, yo les decía que mi zona de trabajo es el departamento casero. El departamento casero, de manera general, tenemos 3 ambientes. Tenemos un ambiente que es el que está de color amarillo o marrón. Es un ambiente que corresponde a la cuenca del río Carcarañá. Son ambientes que tienen pendiente, donde hay escurrimiento superficial, donde hay procesos erosivos. Y por supuesto hay algunos lotes que han perdido parte del horizonte superficial. La zona blanca corresponde a 2 tipos de suelo, a los suelos planos cóncavos y a los suelos planos. Tenemos una franja central en esa zona blanca que va de Chañar Ladeado, pasa por Veraebú, pasa por Colonia Hansa, José la Esquina, Paraje La Viuda, a la zona de Arequito, norte de Sanford, norte de Chabás, que son suelos planos cóncavos con presencia de napa freática. Ahora, si usted me pregunta cuáles son mejores suelos, yo diría que los que están al oeste, que son argidoles típicos, serie Hansen, son los mejores suelos. Tiene un vés textural mucho menos marcado. En la zona de Casilda, hacia el este, tenemos suelos que son argidoles vérticos, serie Peirano, son un poco más pesados, tienen un vés textural un poco más pesado. Pero de cualquier manera estamos hablando de ambientes que tienen napa freática. Y después tenemos algunos ambientes planos, sin escurrimiento superficial, como tenemos en la zona con problemas de erosión, pero que tienen la napa freática muy abajo, que tienen la napa freática a 5 o 6 metros. Por supuesto que en los últimos tiempos hubo un aumento generalizado de las napas freáticas, o sea, en general en muchos lugares que antes teníamos la napa a 10 metros, ahora la tenemos a 5 o 6 metros. Pero bueno, también seguimos teniendo esos suelos, que como decía, son suelos planos, sin escurrimiento, pero con la napa mucho más abajo que la situación anterior, ¿no? Bueno, esto es un distrito del departamento casero, es el distrito de Arteaga. Fíjense que todo soja, se hace en la parte norte, en la parte sur, que es la parte de muy buena productividad, y también en el medio, ¿no? Es todo soja. Bueno, y esta es la propuesta que yo le quería hacer teniendo en cuenta el ambiente de alta productividad. O sea, cuando estamos hablando de ambiente de alta productividad, estamos hablando de buenos suelos, con buena secuencia de cultivo y sobre todo con presencia de napa freática. Por supuesto que acá es totalmente esquemático, esto va a variar de acuerdo al año, si es niño, si es niña. También dentro de estos ambientes de alta productividad hay lotes con diferentes productividades, diferentes calidades, pero de forma tentativa el esquema que yo le propongo es este. Son los ambientes donde mejor funcionan las siembras tempranas, por eso hacemos un 40% de la superficie con siembra de la segunda década de octubre y otro 40% con la tercera década de octubre, un menor porcentaje, un 15-20% de la superficie con siembra de las primeras décadas de noviembre. ¿Qué grupos sugerimos para este ambiente? Las 4 medio, variedad de grupo 4 medio, hay mucho material en el grupo 4 medio, buen comportamiento, bajo nivel de vuelco, generalmente tiene mejores niveles de estabilidad que los grupos más cortos, que las variedades más cortas,
buen potencial de rendimiento, no rinden menos que las 3 cortas o que las 3 largas, sino que tienen iguales rendimientos, incluso tienen más estabilidad e incluso superan a veces el rendimiento de estos materiales más cortos. La desventaja que tienen estas variedades es que se cosechan más tarde, se cosechan marzo, abril. Tengamos en cuenta que en estos ambientes donde tenemos presencia de napa freática, como es el caso de Chañar Ladeado, marzo es el mes más llovedor generalmente, y en marzo, abril, si llueve mucho, se complica el lote y se complica también los caminos y todo lo que hace todo lo que está alrededor del lote, ¿no? Las ventajas que tienen los 3 cortos, que los sugerimos para las 3 fechas de siembra, es que son materiales que si sembrados en octubre se cosechan febrero-marzo, se adaptan perfectamente al achicamiento, a la distancia entre surcos que están haciendo muchos productores en la zona, son materiales que tienen buen nivel de rendimiento, hay lotes en la última campaña que han rendido arriba de 50 quintales, han estado cerca de 60 quintales, son materiales que tienen bajo nivel de vuelco y como les decía, sembrados en octubre se cosechan fines de febrero, principio de marzo. O sea que también desocupan antes el lote y también liberan antes al productor de sus actividades y pueden salir a hacer actividades afuera, como sucede en esa zona, que hay muchos productores que además de trabajar su campo salen a hacer cosecha afuera. Bueno, la misma participación para lo que es el 20 y el 30 de octubre, o sea, la tercera década de octubre, y bueno, en el caso de la primera década de noviembre, disminuimos la participación de lo que es 4 medio y aumentamos la participación de lo que es 3 largo, 4 corto y 3 corto. Los ambientes donde son ambientes planos, donde no hay escurrimiento superficial, pero no tenemos napa, como en la situación anterior, bueno, trabajamos más con grupo 4 medio, insisto, hay materiales de excelente calidad, yo diría que los materiales más destacados están apareciendo en ese grupo 4 medio, aumentamos la proporción de estos materiales, hacemos 35%, esto es aproximado de lo que es 3 largo, 4 corto, e introducimos en estos ambientes materiales 4 largos, que hay materiales del grupo 4 largo, que son de buen potencial de rendimiento y además tienen muy bajo nivel de vuelco. En la siembra de la primera década de noviembre, bueno, seguimos con 4 medio, hacemos algo de 4 corto y algo de 3 largo. Y bueno, y después tenemos la segunda década de noviembre con un 20% de superficie, 15% de superficie, con un 60% de grupo 4 medio y un 40% de grupo 4 corto. Bueno, y este es el peor ambiente, que es la zona erosionada, con pendiente, con escurrimiento superficial. Estos lotes funcionaron bien en la campaña 13-14, ¿se acuerdan que había llovido muchísimo en febrero? Bueno, justamente como llovió mucho en febrero y en esos ambientes se siembra variedad de ciclo largo, el momento crítico tuvieron una buena cantidad de agua, ¿no? Así que bueno, no hacemos siembra de octubre en esos ambientes, con escurrimiento superficial, con mucha pérdida de agua. Cuando se producen lluvias, un porcentaje importante se pierde por escurrimiento. Bueno, sembramos en la primera década de noviembre, en la segunda década de noviembre, proponemos materiales 4 largos, hay materiales 4 largos que tienen muy buen rendimiento, buscamos materiales que tengan buen crecimiento vegetativo y también nos inclinamos por hacer algunos materiales 5 cortos, 5 medios. También es un grupo que está bastante completo y donde todos los años se producen nuevas incorporaciones. Son materiales, como decía, de buen crecimiento vegetativo, algunos tienen un poco más de nivel de vuelco, y son materiales que tienen muy buenos rendimientos. Siempre cuando analizamos el funcionamiento de los diferentes grupos en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, siempre en los primeros lugares aparece algún material del grupo 5 o 5 corto bien ubicado. Bueno, esta es la distribución de los estados fenológicos para el primer ambiente, para el segundo ambiente y para el tercer ambiente. Tratamos de distribuir los momentos críticos para que no estén establecidos en un solo momento, ¿no es cierto? Bueno, y como conclusión general, me parece que lo que tenemos que hacer es un análisis concreto de la situación concreta. Tenemos que ser flexibles, las situaciones son muy cambiantes, son muy complejas, no está bien ser rígido. Y como anécdota le cuento el caso de un productor de la zona de Arequito, que tiene un lote muy bueno en la zona de Paraje La Viuda, un ambiente con napa freática, y a su vez tiene un lote en la zona norte de Arequito, que es una zona erosionada, donde hay problemas de escurrimiento superficial, donde sufre mucho el estrés hídrico, ¿no? Este productor sembró la misma variedad en los dos ambientes, y el técnico de la zona dice, mirá, una de dos, o en un ambiente o en el otro sembraste mal, dice. Bueno, sembró la misma variedad en los dos ambientes que eran completamente distintos, ¿no? Bueno, gracias, y lo dejo a Marco con ustedes. A ver si...
Bueno, cuando elegimos la fecha de siembra o modificamos la fecha de siembra y el grupo de madurez, lo que hacemos es modificar el régimen fototermal e hídrico al que estará expuesto el cultivo durante su ciclo. Estos son datos de la campaña 15-16, en donde en rojo vemos lo que es radiación, en amarillo temperatura, y abajo los datos de fenología para 3 fechas de siembra, desde el 3 de noviembre, 1 de diciembre, 21 de diciembre, para 2 grupos de madurez contrastantes como son el 3 largo y el 5 corto. Esto para la región de Marcos Juárez. Lo que podemos apreciar en verde es el periodo desde el periodo vegetativo hasta R1, en rojo para el 3 largo y en amarillo para el 5 corto, el periodo de R1 a R5 y el periodo de llenado de R5 a R7 en naranja. Lo que podemos apreciar en esta diapositiva es que a medida que retrasamos la fecha de siembra, desplazamos los estadios reproductivos hacia condiciones de menor radiación y fundamentalmente radiación y algo de temperatura. De hecho, el periodo alrededor de R5, que es el periodo crítico, en la fecha del 21 de diciembre se expone a menor cantidad de radiación. Además, cuando modificamos la fecha de siembra, acortamos la duración de los ciclos y de algunas etapas. Estos son datos de la campaña 11-12 para 4 grupos de madurez. ¿Cómo funciona esto? En donde podemos apreciar que a medida que retrasamos la fecha de siembra, se acorta la duración total del ciclo y en este caso se acortó la duración del periodo de R1 a R5. Además, se redujo la duración del periodo de generación de órganos vegetativos, entendiendo por tal al periodo que va desde la siembra hasta R5, ¿no? Otro efecto de modificar la fecha de siembra, en este caso para la misma campaña, es la altura del cultivo, que en general las mayores alturas las logras en el mes de noviembre, y cuando te vas hacia fechas extremas, como son fechas tempranas o fechas muy tardías, la altura del cultivo se reduce. Lo mismo cuando utilizas grupos muy cortos. Y esto puede tener consecuencias, ya que a medida que cuando el porte del cultivo es relativamente bajo, no podemos llegar a no alcanzar a maximizar la intercepción de radiación. ¿Cómo se hace para señalar con esto? ¿Me daría una manito, por favor? No. Le doy con esto. Déjame. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Salió? La presentación anterior andaba. Acá. Bueno, ahí le doy con el mouse. Listo. Bueno, acá en estos cuatro gráficos vemos la evolución de la radiación interceptada para 4 grupos de madurez, desde un 3 largo hasta un 5 corto, en 4 fechas de siembra. Y los grupos de madurez más cortos, en fechas extremas, como son las de fines de septiembre o fines de diciembre, en esta campaña no alcanzaron a maximizar la intercepción de radiación, ¿no? Que entendía por tal cuando llegamos a un 95%. Esto tiene consecuencias sobre el rendimiento, ya que en general en los ensayos de grupo y época de Marcos Juárez hubo una relación entre el número de granos, principal componente de rendimiento, y la radiación interceptada acumulada durante el periodo que va entre R1 y R5. Fechas tempranas exponen el periodo de R1 a R5 a mayor radiación, tienen mayor duración del periodo de R1 a R5, y si la capacidad de intercepción del cultivo es buena, maximizamos los rendimientos, ya que aumentamos el número de granos y por ende mayor rendimiento. Sin embargo,
El problema es que no todos los años se expresa ese rendimiento, ya que hay variaciones en lo que es la oferta hídrica y variaciones también en menor medida de radiación y temperatura. En estos gráficos de caja vemos lo que son rendimientos en función de fechas de siembra para datos de la REXO de 5 años de la región, acá a la izquierda, de la región 2.4, es decir, la zona de sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe. Vemos que a medida que... vemos que a medida que adelantamos la fecha de siembra, en promedio tienden a aumentar los rendimientos. Sin embargo, hay una amplia variación en los rendimientos, incluso fechas levemente más tardías parecería que los pisos de rendimiento son mayores. Cuando nos vamos a la región 2.3, o sea, hacia el centro de Córdoba, que en general los cultivos largan con menor contenido de agua al inicio y podés encontrar suelos con menor capacidad de retención, adelantar la fecha de siembra parecería no necesariamente ser una ventaja, por lo menos en promedio, como lo vemos en estos gráficos de caja, ¿no? Por lo tanto, dado que varían los rendimientos entre años, en este gráfico vemos lo que es la distribución empírica para 3 periodos de siembra. A partir de ahora voy a llamarle fecha temprana al periodo que va desde el 11 de octubre al 10 de noviembre, una fecha media que va del 11 de noviembre al 10 de diciembre, y una fecha tardía que va desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre. Lo primero que podemos ver es que los rendimientos varían entre años. Estos son datos de 12 campañas. En general, las fechas tempranas tuvimos una mayor proporción de rendimientos altos, entendiendo por tal a rendimientos por arriba de los 4.000 kilos. Cuando atrasamos la fecha de siembra, el rango de variación de rendimientos interanuales es levemente menor, y las fechas muy tardías parecerían no ser ventajosos para la zona de Marcos Juárez. Si nos movemos hacia el centro de Córdoba, es decir, a la zona de Manfredi, vemos lo mismo acá para 2 grupos de madurez, que en fechas tempranas tenemos mayor proporción de rendimientos altos. Sin embargo, a medida que retrasamos la fecha de siembra, disminuye la variabilidad interanual de los rendimientos. O sea, las fechas intermedias parecerían ser un poco más estables. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en un año dado? ¿De qué depende esa respuesta del rendimiento? Y bueno, parecería que la respuesta de adelantar o atrasar la fecha de siembra depende de la disponibilidad de recursos de la campaña. Este gráfico es un gráfico que incluye tres regresiones para los 3 periodos mencionados, en donde vemos rendimiento en función de la productividad de la campaña. Y en años mejores vemos en verde que adelantar la fecha de siembra sería una ventaja. Sin embargo, cuando las condiciones de la campaña empiezan a empeorar, cada vez se hace menos ventajoso adelantar la fecha de siembra. Incluso en años poco productivos, parecería que sería hasta ventajoso retrasar levemente la fecha de siembra. Lo mismo pasa, vimos para datos de Marcos Juárez, en donde, en este caso, datos conjuntos del 3 largo y del 4 corto, y a la derecha del 4 largo, a medida que la calidad de la campaña es mejor, la respuesta al rendimiento por adelantar la fecha de siembra es mayor. Cuando las condiciones en años malos, la respuesta vuelve a no ser tan ventajosa. De hecho, parecería que fechas de mediados de noviembre fueran mejores. En este caso, las fechas de diciembre, a partir del 10 de diciembre, no representan ninguna ventaja en ninguno de los años. Bueno, la pregunta es, bueno, está bien, o sea, si la campaña es buena, conviene adelantar la fecha de siembra. Entonces, bueno, ¿cómo yo sé si la campaña que viene va a ser buena? Bueno, tenemos 2 fuentes de información. Una, los pronósticos a mediano plazo, y la otra fuente de información que tenemos es el agua disponible a la siembra. Este es un gráfico de Héctor Baigorri, en donde simularon 30 años de ensayo para Marcos Juárez, una variedad de 4 largos, sembrada el 1 de noviembre. Y realizaron 2 relaciones.
una con 2 simulaciones, una con bajo contenido de agua a la siembra y otra que partió desde capacidad de campo, que es la línea verde. La línea azul de arriba sería el rendimiento potencial, o sea, sin limitaciones de agua de ningún tipo. Lo primero que podemos observar que en relación de la línea verde con la amarilla es que cuando el cultivo larga con menores contenidos de agua a la siembra, la variabilidad interanual es mucho mayor. O sea, dependemos mucho más de la oferta que haya durante la campaña. Incluso, otra cosa que podemos apreciar es que largar con buenos contenidos de agua al inicio, en buena cantidad de años estamos muy próximos a lo que sería el rendimiento potencial. Por ende, si tenemos buen contenido de agua almacenado al comienzo del cultivo, podemos esperar tener buenos rendimientos adelantando la fecha de siembra. También hay que tener en cuenta, evidentemente, las perspectivas climáticas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nos encontramos en esta situación? Que tenemos poca cantidad de agua al inicio. Bueno, una recomendación podría ser diversificar la fecha de siembra y por ende retrasar en alguna medida. La pregunta es cuánto perderíamos si las condiciones durante la campaña son perfectas, o sea, mejoran notablemente. ¿Cuánto de ese rendimiento potencial estaríamos perdiendo por retrasar la fecha de siembra? Para Marcos Juárez, en base a datos históricos de grupo y fecha, haciendo un análisis de frontera, realizamos curvas de pérdidas de rendimiento en función del retraso de la fecha de siembra para un 3 largo, un 4 corto, un 4 largo y un 5 largo. Y lo que vemos en primera instancia, estos son días desde el 1 de octubre, que hay un periodo en que bajan muy levemente los rendimientos, fundamentalmente para el 3 largo y el 4 corto. El 4 largo hay una reducción significativa de 11 kilogramos por día, hasta que llegamos a finales de noviembre. A partir de finales de noviembre perdemos alrededor de 50 quintales por día. Entonces, cualquier retraso en la fecha de siembra, una vez que llegamos a diciembre nos tenemos que apurar sí o sí. Eso es fundamental. Y si tenemos una soja de segunda y en un ambiente con napa, también sería muy importante tratar de sembrar los primeros días de diciembre, porque estamos perdiendo 50 kilogramos, alrededor de 50 kilogramos por día. Entonces, si logramos sembrar los primeros días de diciembre, podemos apuntar rendimientos de alrededor de 4.000 kilos. Bueno, en este gráfico lo que vemos es un análisis de 5 campañas, dado que las condiciones son variables entre años y hay grupos de madurez que no necesariamente la elección de un X grupo de madurez en una fecha de siembra nos va a dar el mismo resultado todos los años y en relación a otros. De hecho, en este ensayo el resultado del análisis nos da una triple interacción entre campaña, fecha de siembra y grupo de madurez. Entonces lo que vimos es cuántas veces fue ganador cada grupo de madurez. Discúlpenme, no se ve acá el cuadro, pero en fechas tempranas, en general los grupos más largos, o sea el 4 largo y el 5 corto, tuvieron mayor rendimiento respecto al resto. En fechas intermedias empezaron a andar muy bien el 3 largo, el 4 corto y en alguna medida el 4 largo también anduvo bien. Y en fechas más tardías, o sea, fechas de diciembre, el 4 corto y algo del 4 largo fue el que frecuentemente mejores resultados dio. En base a datos, bueno, ¿cuáles serían las combinaciones más interesantes para esta zona? En base a datos de Oscar, acá este gráfico tenemos rendimiento en función de calidad del ambiente para 4 combinaciones. 2 cultivares, dos grupos de madurez más bien, un 4 largo y un 3 largo, el 4 largo en verde, el 3 largo en rojo, sembrados en 2 épocas de siembra, una en octubre y otra en noviembre. Lo primero que podemos ver es que en ambientes de alta calidad el 4 largo sembrado temprano parecería ser la opción más ventajosa. Sin embargo, si los ambientes disminuyen su calidad o su productividad, retrasar la fecha a noviembre parecería ser la mejor opción. No sé. ¿Se ve o no? No se ve con el mouse.
No, no se ve nada. Bueno. El 3, por otro lado, cuando analizamos el 3 largo, vemos que en siembras de noviembre, en ambientes de alta productividad, rinden de manera similar al 4 largo, no así cuando baja la productividad del ambiente. En esos ambientes es más ventajoso un 4 largo. Acá es un mismo análisis, nada más que en función de distintos ambientes. Estos son datos a la izquierda, de la Rexo de 6 campañas. Cada punto es el promedio de un ensayo, en donde en esta regresión vemos rendimiento en función de la productividad del ambiente. Y lo que podemos ver en la línea roja y la verde, que en ambientes de menor productividad el 4 largo es una opción más ventajosa. Y en ambientes de alta productividad habrá que ver la condición. Bueno, uno podría pensar que alargar el ciclo aumenta la estabilidad. ¿Por qué no alargamos un poco más? Bueno, a la derecha tenemos la comparación entre un 5 largo, esto es para la región 2-4, o sea, la región que va sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Vemos que el 4 largo en la mayoría de las condiciones supera un 5 largo independientemente de la productividad de la campaña. No así si nos movemos hacia el norte de Córdoba, en donde la relación se invierte. Fundamentalmente en ambiente de baja productividad, donde el 6 largo supera a un 4 largo. Y esto del norte de Córdoba es noreste y centro de Santa Fe. Y en ambientes de alta productividad serían relativamente parecidos. Bueno, esto sería todo. Teoría después. Además tenemos datos de la Rexo que podrían complementar en caso que ustedes lo requieran. Dos preguntas. En general, obviamente con la presentación habría que hablar de soja, pero algunas zonas entiendo que se podría seguir con la recomendación general de siembras de primera fecha, yendo a los ambientes ya dentro de un campo. Es en general hablar de la zona de Casilda, pero también en campos, dentro de un campo tenemos buen ambiente y regularmente. Es decir, que esa recomendación de ustedes, general, de siembra de primera, octubre, puede darse en el sur de Córdoba, por ejemplo, en un ambiente con napa, etc. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí, me parece que, digamos, yo tomé el departamento de casero que es el departamento. No, está bien, había que tomar una referencia, está bien. ¿Se escucha? Sí, yo me baso en el departamento casero, que es el departamento que conozco bien y hace 15 o 20 años que estamos haciendo ensayos, ¿no? Pero me parece que es bastante representativo lo que es el departamento casero de otras zonas del sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires. O sea, en general, en toda esta zona núcleo, tenemos esos ambientes de alta productividad con presencia de napa. Tenemos también esos relieves planos donde no hay napa y también tenemos un ambiente erosionado. O sea, si miramos el sur de Santa Fe, tenemos varios departamentos que son muy parecidos a lo que es el departamento casero, ¿no? Pero bueno, digamos, yo por supuesto lo dividí en 3 ambientes. Me parece que en general tenemos que apuntar a ver ambientes de alta calidad, que generalmente son los que tienen napa, ambientes de mediana productividad, que son ambientes de 35, 40, 40 y pico quintales, y después, bueno, los ambientes de menor productividad, que son generalmente los que tienen problemas de relieve, escurrimiento superficial. Para esos diferentes ambientes, por supuesto que hay estrategias totalmente diferentes, ¿no? Los mejores ambientes para hacer fecha de siembra temprana, por supuesto, son los ambientes donde tenemos presencia de napa freática. Porque bueno, con las fechas de siembra temprana estamos adelantando el momento crítico a fines de diciembre, principio de enero. Generalmente ahí tenemos buenos niveles de radiación, buenos niveles de temperatura, pero suele ser un problema el agua en algunos lugares, ¿no? Cuando tenemos napa freática, la situación cambia. Un comentario más. ¿Podrían decir algo de densidad? No hicieron ninguna referencia a densidad. No sé si acá Pancho querés hacer un comentario sobre No importa
Hola. Sí, de hecho, bueno, a propósito de lo que se estaba hablando recién, a mí me gustaría aportar de que para cada lugar, para cada área, siempre hay por lo menos 3 grupos de madurez en soja que se adaptan bastante bien. A partir de ahí, dentro de cada grupo tenemos la diversidad en cuanto a diversos atributos que tienen las variedades, el mismo ciclo dentro de un grupo, la altura, otros atributos, cuestiones de tolerancia a enfermedades, que se va a poder adaptar a cada ambiente según la problemática. Eso por un lado. El tema de densidad, bueno, está relacionado totalmente con fecha de siembra, con el grupo de madurez que se eleccione para hacer la siembra, la altura, con todas esas características de los materiales, podemos implantar a distintas densidades, ¿no es cierto? Hay que hacer los números y hacerse bien una composición. Nosotros hablamos de este tema un poco más por haber hecho ensayos para densidad, por la experiencia, ¿no? Con la experiencia que tenemos haciendo ensayos o con el cultivo en pequeños lotes o macroparcelas, hablamos más que todo con datos digamos, que no están publicados, más bien que son que los vamos arrastrando por experiencia y bueno, no podemos dar un número tal para tal o cual fecha, para tal o cual variedad, dependerá de la variedad, dependerá de la fecha y de otros atributos, como digo, poder hacer. Hoy en día se están empezando a manejar estrechamientos de surco a espaciamientos de 17 a de 20, y bueno, y hay que realmente hacer los números y acomodar dimensionalmente, ¿no es cierto?, ver espacialmente cómo se va a acomodar la canopia del cultivo, ¿no? Sí, de cualquier manera, mira, me parece que de los aspectos de manejo de cultivares, que son, bueno, caracterización del ambiente, elección del grupo, elección de la fecha de siembra, elección del cultivar, la distribución espacial tal vez sea lo menos importante, ¿no? De cualquier manera, hay muchos trabajos que dicen que densidades desde 15 plantas por metro cuadrado hasta 45 plantas por metro cuadrado no hay grande diferencia en cuanto a rendimiento, ¿no? Lo que sí me parece que es importante decir de que la densidad depende, bueno, del cultivar, del ambiente, de la fecha de siembra. Y me parece que en cuanto a distribución espacial, más importante que la densidad en sí es la distancia entre surcos. Si estamos sembrando variedades de grupo 3, como son la 3312, 3070, 3313, y tenemos que trabajar, son los materiales que mejor responden al achicamiento de la distancia entre surcos. También depende mucho del ambiente. Si estamos sembrando un ambiente de suelos erosionados, con pendiente, con escurrimiento superficial, por supuesto que ahí tenemos que trabajar con una densidad distinta y mayor a un ambiente de buena productividad, ¿no? Por supuesto que está todo muy relacionado, como les decía, al cultivar, la fecha de siembra y el ambiente. Pero tal vez de todos esos aspectos que hemos mencionado, la fecha de siembra, el grupo de madurez, el cultivar, el menos relevante de todo tal vez sea la densidad. Si usted me pregunta qué es lo que más influye en el rendimiento, yo diría que, bueno, en gran medida influye la fecha de siembra. Tenemos variaciones muy importantes por adelantar o atrasar, o sea, entre una siembra de octubre y una siembra de noviembre, en el mismo lote podemos tener diferencia muy importante de rendimiento. Lo hemos visto claramente, hemos visto hasta 10 quintales de diferencia entre sembrar el 15 de octubre y sembrar el 15 de noviembre. Una pregunta con respecto a los grupos de madurez o de las variedades. Algo que se vio mucho este año, por lo menos en el centro de Córdoba, con las variedades con el tallo verde al momento de la cosecha, que después nos terminaron, con el temporal se complicó el tema calidad, si es genético o es alguna técnica que estamos haciendo que la variedad terminan con el tallo verde y la chaucha madura y atrasa un montón la cosecha. Sí, hay 2 componentes que pueden ahí afectar, creo yo, por lo que conocemos. Puede haber un cierto componente genético, pero fundamentalmente es ambiental. Está todo esto muy relacionado, lo que es tallo verde, retención foliar o grano verde, a lo que son golpes de calor, ¿no es cierto? Hay proteínas de choque térmico en soja que hacen de que, bueno, se produzcan desequilibrio. Aparte hay un problema ante un choque térmico de hay una
un problema en la relación fuente-destino o en la movilización, lo que es fuente-destino, y bueno, y ahí se produce un problema en la planta, un problema fisiológico y que da como resultado el tallo verde en este caso, que te referí. Es posible, estamos evaluando algo, distintos conductores de la red de la Rexo, así como este año por una cuestión del temporal se evaluó en algunos sitios el tema de calidad de grano, ante la permanencia de tanto tiempo en el campo de los materiales. En algunos años se evaluó lo de grano verde por 2 campañas, con 11.000 muestras, que lo hicimos en un trabajo conjunto con Axoja y la Bolsa de Comercio de Rosario. También lo de tallo verde se viene evaluando en ciertos sitios, por ahí algo de información hay, no aparece como tal en el informe técnico de la Rexo, pero por ahí en algunos sitios algo se ha evaluado. Se podría implementar la evaluación de esto y algunas otras problemáticas, ya que, bueno, sería de suma importancia conocer si hay diferencia entre los materiales, entre grupos o dentro de un grupo, ¿no? Bueno, a propósito que hablamos de la Rexo, quiero ampliar un poco la información que dio Oscar. En realidad Oscar estuvo presente justamente el viernes como conductor de uno de los sitios, en Marcos Juárez. Nosotros entregamos, ustedes saben que nosotros tenemos, aparte de ser un organismo oficial que lleva la Rexo en el país, tenemos un convenio con las empresas de criadero y semilleros de soja. Y bueno, esa fue una reunión más bien técnica, una reunión de trabajo donde entregamos la información y no hubo ninguna objeción, solo que nos faltó ajustar algunas inconsistencias, algunos detalles, y hoy a la mañana, ya luego de esos ajustes, el informe técnico de la Rexo está colgado en la página web del INTA Marcos Juárez. Consta de un instructivo que ahí explica brevemente cómo se maneja un poco más amigable dentro de toda la información que hay. Es un informe técnico de 591 páginas, donde están la información, son todas imágenes, donde está la información por ensayo, 353 ensayos en todo el país. Hay unos 30 ensayos que están descartados por sus parámetros estadísticos, pero que están informados. Y luego también hay un apartado donde se muestra alguna información de lo que es calidad en cuanto a contenido de proteína y aceite, pero que corresponde a la campaña anterior. Siempre lo que es el resultado de contenido de aceite y proteína va un año atrasado. En ese informe técnico, como todos los años, están los resultados conjuntos que hablan de los promedios por variedad y por subregión de cultivo, y también está la información individual por sitio y por grupo de madurez, como les comentaba antes, de 353 ensayos. Se habían planeado 480 ensayos en todo el país y logramos 353 ensayos. A pesar de los inconvenientes que tuvimos, recuerden de que luego del 30 de marzo, que se vino el tema del temporal en casi todos los lugares del país, bueno, empezó a traer así como los perjuicios en los que son lotes de producción, también perjudicó a muchos ensayos que estaban implantados en varios lugares del país, y eso provocó una demora o algún perjuicio en lo que era el buen logro y el buen rendimiento o productividad de los ensayos. Pero bueno, la información está, así que cualquier interés, cualquier duda, no duden en consultarnos, asistiendo y pudiendo llegarse por la página web del INTA, Marcos Juárez. Posteriormente va a estar seguro ampliado la información a otros sitios web de otras unidades del INTA, y seguramente en otros medios de difusión y de publicaciones. ¿Alguna pregunta? Agradecemos. Si yo quisiera simplificar la logística, ¿puedo equiparar 3 fechas de siembra a una sola fecha de siembra con 3 grupos distintos de madurez? Sí, porque bueno, digamos, vos lo que querés no ubicar el momento crítico en un solo momento. Sí. Digamos que podés hacerlo. También se puede hacer eso, digamos que al tener ciclos diferentes, tenés momentos críticos en momentos diferentes, y es como si manejara diferentes fechas de siembra.
Me parece que sí. Así, o sea, de una manera u otra están logrando diversificar el momento crítico. O sea, que el momento crítico no caiga en no se dé en un solo momento, perdón. Que el momento crítico no se dé en un solo momento. O sea, el objetivo a veces de manejar diferentes fechas de siembra, diferentes cultivares, justamente que diversificar el momento crítico, que es el momento decisivo, donde se define el número de granos por unidad de superficie y también el peso de grano, ¿no? Podemos manejar una fecha con diferentes grupos o podemos manejar diferentes fechas, ¿no? Lo que tratamos de mostrar antes, cuando mostramos los diferentes ambientes productivos que teníamos, es justamente, al final, no sé si se acuerdan, cómo se distribuían los momentos fenológicos de los cultivos. O sea, tratando de que estén bien diversificados, digamos. Porque, bueno, los momentos críticos tienen que tener buenas condiciones de radiación, de temperatura y, sobre todo, disponibilidad de agua, ¿no? Una cosa que me olvidé mencionarle antes y que me parece importante, ¿no? Porque, bueno, hablando de los grupos 3, los 3 cortos, que tienen su ventaja y tienen su desventaja, es importante recalcar las ventajas y también decir que tienen sus desventajas, ¿no? Muchas veces los bajos, que son ambientes muy productivos, cuando se presentan condiciones de anaerobiosis, esos bajos terminan funcionando como lomas. O sea, yo he visto algunos bajos con la napa bastante arriba. Las hojas, o sea, por supuesto falta oxígeno, lo primero que pasa es que se mueren los nódulos y variedades que crecen poco, en esos ambientes crecen muy pocos. Entonces por eso digo que algunas variedades en los bajos terminan funcionando como si estuvieran sembradas en las lomas. En esos ambientes, cuando tenemos el problema de anaerobiosis, cuando tenemos la napa demasiado arriba, creo que lo más conveniente y lo que mejor zafa de esa situación son las variedades que tienen un ciclo mayor. No sé si me entienden. Ambiente de baja, podríamos sembrar un grupo 3 corto si no tuviéramos la napa tan arriba. Si tenemos anaerobiosis, lo más probable es que nos convenga sembrar un cultivar más largo que hace un mayor crecimiento vegetativo. Yo he visto algunas 3 cortas en esos ambientes realmente crecer muy poco, por más que achiquemos distancias de surco. No sé si entiende cuál es la idea, ¿no? Sí, yo creo que para una situación del mismo sitio, hablemos del mismo lote, la manera de diversificar la ocurrencia al periodo crítico es justamente haciendo una fecha con distintos grupos. Ahora, en ese caso sí, tomaría precauciones en cuanto a la densidad de siembra, porque por ahí estamos poniendo una variedad muy larga y otra muy corta, y bueno, y tenemos que atender el tema de densidad espacial, a su vez de acuerdo a otras características, como puede ser la altura también. Respecto a la densidad, la verdad que yo busco sembrar una buena cantidad de semillas, porque bueno, más con los eventos que se están dando en los últimos tiempos, donde tenemos problemas de granizo, una serie de problemas durante la implantación, y bueno, digamos, sembrando una mayor cantidad de semillas, por ahí estamos un poco más seguros respecto a eso, ¿no? Se suelen presentar. Y bueno, por eso te decía que depende mucho del cultivar, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de cultivares grupo 3 largo, en un buen ambiente, yo estaría sembrando 22, 23 plantas cosecha por metro cuadrado, digamos. Insisto, depende mucho del crecimiento vegetativo que tenga el material, depende mucho del ambiente, ¿no? Sí. Yo me animo a dar un número por experiencia, quizás, pero creo que no nos equivocamos y lo venimos recomendando hace mucho tiempo. Si hablamos a 52, espacio entre surco a 52, 16 plantas por metro de surco a cosecha, creo que es una situación, hablamos de un número muy general, que a partir de ese número voy a ir ajustando según los distintos espaciamientos, las distintas situaciones de fecha misma de siembra. Porque cuando vamos hacia fechas muy tardías, es seguro que tenemos que aumentar 10, 15, 20% en la cantidad. Pero cuando hablamos de... Yo me animo a dar ese número tranquilo, pero por supuesto después tenemos que hacer el ajuste en lo que es subir, bajar un número, 2 números o 3 números, de acuerdo, como decía antes, a la altura, a la misma situación de fecha de siembra o alguna otra característica de la variedad. Si tiene muchas ramas, si tiene pocas ramas. A veces yo más bien trato de ser medio precavido en el tema de no pasarme mucho la densidad porque viene bien el año, tallos muy finos, se aíslan y el cultivo puede volcar dependiendo de la variedad si tiene mucho crecimiento. Lo
que sí está muy claro es en un momento que había distribución, o sea, en el momento cuando usábamos máquinas a chorrillo y no teníamos una buena distribución de plantas en la línea de surco, ahí sí que se presentaban problemas. Cuando crecen 4 o 5 plantas juntas, empiezan a competir entre ellas, generalmente tenemos tallos finos, no cargan demasiado. O sea, lo que es decisivo, es fundamental, una buena distribución de semillas en la línea de surco, ¿no? Pero como les decía antes, yo creo que tiene mucho más impacto en el rendimiento, el achicamiento de distancia entre surcos que la densidad, ¿no? Está claro que cuando tenemos variedades cortas, como son las variedades del grupo 3 corto, algunas variedades de 3 largos, tenemos que achicar distancias entre surcos, ¿no? Y además se junta con otra, o sea, últimamente muchos productores consultaron el tema de achicamiento de distancia entre surcos, apuntando no solamente al manejo del cultivo de soja, sino también al control de maleza, ¿no? O sea, achicar distancia entre surcos significa competir mejor con las malezas. O sea, las malezas controlamos con herbicida, pero cómo la distribución de la planta en el espacio también ayuda al control de malezas. Me gustaría seguir teniendo estos 3 especialistas, pero debemos dar por cerrado el taller. Muchas gracias.